partir para nuestra comprensión teológica de la Sagrada Escritura, es lo que hacen normalmente también los textos de dogmática. Justamente es importante encontrar en la revelación, la fuente de la revelación, y las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la enseñanza constante de la Iglesia. Son las fuentes de la revelación como llega a nosotros, de hecho, ¿no? Y encontramos ante todo, claro, el pasaje de Lucas 10:16. Estamos estableciendo que hay seres humanos que pueden hablar en nombre de Dios. Tienen, de hecho, el magisterio, o sea, la facultad de enseñar, pero en este caso es enseñar en nombre de Jesús. El que ustedes los escucha, a mí me escucha. Bueno, esto se refiere particularmente o de alguna manera relevante a Pedro. Pedro, que es la traducción española de la palabra griega Petros, que sabemos por Juan, capítulo 1, versículo 42, es la traducción griega de Cefas. Justamente lo que dice el capítulo, dice este pasaje dice que eres Simón, el hijo de Juan, serás llamado Cefas, y entre paréntesis o con un comentario, San Juan pone que se traduce Pedro. Cefas, en el Antiguo Testamento, hace referencia, o palabras sinónimas, hace referencia solamente a Dios en cuanto fundamento seguro de la vida. Solo en Dios descansa mi alma, de él viene mi salvación, solo él es mi roca, mi baluarte, no vacilaré. Es el sentido de la expresión Cefas que recibe Pedro, lo cual debe haber dejado atónitos a todos los demás apóstoles. ¿Cómo es que este hombre, de buen corazón, voluble a veces cobarde, puede ser llamado roca? Bueno, este pasaje es tremendo porque Jesucristo le dice a él que él será llamado, él es Cefas, y sobre esta Cefas, sobre esta roca, él construirá su iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán, y a ti te daré las llaves del infierno, las llaves del cielo, perdón. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es un poder tremendo lo que le da. No hay ninguna comparación con ninguna, ¿cómo decirlo?, delegación de autoridad que le dé Jesucristo a ninguna otra persona. Así es que eso permanece. Y vamos a ver que permanece a pesar de la fragilidad de Pedro, que se va a hacer muy evidente, incluso en el mismo Mateo 16, porque si vamos un par de versículos más adelante, se dice que Jesús empezó a hablar de su crucifixión. Y Pedro lo llevó a un lado y le dijo, lejos de ti, Señor, que jamás te pase eso. Y dice que Jesús, viendo a su alrededor y viendo a Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. Eres piedra de escándalo, de tropiezo para mí, porque piensas como los hombres y no como Dios. Es tremendo. Uno podría pensar que Jesús estaba, podría ser bipolar al tener ese tipo de declaración superlativa de Pedro y a los dos versículos decirle Satanás, pero no es así porque el mismo versículo nos da la clave, porque piensas como los hombres y no como Dios. O sea, Pedro, cuya misión es ser la roca sobre la que se construye la iglesia, como veremos más adelante, ser el que confirma a sus hermanos en la fe, podría no hacerlo porque piensa como los hombres y no como Dios. Podría escandalizar a la iglesia, podría escandalizar al mismo Cristo. O sea, es parte de la realidad de Pedro, pero sin embargo el Señor no le quita el encargo por eso. Es muy importante eso, todo lo que pasa en ese pasaje, la definición del nombre, en los dos versículos después, el rechazo de Satanás que está hablando a través de Pedro, y sin embargo no le quita el encargo. Más adelante, en Lucas 22, del 31 al 32, el Señor dice que el demonio ha pedido cribarlos a todos como trigo. O sea, habla en segunda persona plural, pero yo he rogado por ti, Pedro, segunda persona singular, para que tu fe no desfallezca, y cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. O sea, este pasaje confirma lo que acabamos de decir. O sea, Pedro tiene la misión de confirmar a sus hermanos, pero a veces para hacerlo va a tener que convertirse. La palabra convertirse es importante porque es metanoia, o sea, cambio de mentalidad. Vas a tener que cambiar de mente, o sea, vas a tener que cambiar de mentalidad, de pensar como los hombres, y vas a tener que volver a pensar como piensa Jesucristo. Como dice San Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero puede ser que a veces nos gane el modo de pensar humano que hace que no podamos cumplir con nuestra misión. Ni siquiera Pedro. Es importante resaltarlo. Esto está en la Escritura.
Vamos luego a Juan 21, del 15 al 17, donde está ese famoso diálogo en el que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Una palabra muy fuerte, agapein, el amor con el que Dios nos ama, esa es la palabra que usa Jesucristo, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te quiero, filein, una palabra de amor de menos nivel, menos rango. ¿Y qué le dice Cristo? Olvídate, se acabó conmigo. Yo te digo que me amas después de haberme negado 3 veces y tú ahora me dices que me quieres nada más. No, pero Cristo no le dice eso, le dice, cuida mis corderos, cuida mis ovejas. Dice nuevamente, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde nuevamente, sabes que te quiero, nuevamente, agapein, filein, o sea, el amor de menor rango. Un ser humano podría decir a este punto, se acabó. Te estoy pidiendo que me ames y tú solo dices que me quieres. Casi recuerda algunas conversaciones entre tal vez una pareja, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tú hagas eso? Pero no es ese el tono de la conversación. Le dice, cuida de mis corderos. Y finalmente le dice, Pedro, ¿me quieres? O sea, él baja al nivel de ese amor secundario. Y Pedro dice, Señor, se puso triste Pedro porque le había preguntado 3 veces si lo quería, pero ahora es con otra palabra de menos rango. Y entonces dice, tú sabes que te quiero. O sea, incluso si el amor de Pedro no es lo que el Señor espera de él, no le quita el encargo. Finalmente encontramos en el Nuevo Testamento Gálatas 2, del 1 al 14. Es muy interesante porque ahí vemos nuevamente como un tipo de resumen de todos estos temas. San Pablo dice que por inspiración del Espíritu Santo subió a Jerusalén para ver si no corría en vano. O sea, Pablo necesita la confirmación de lo que él llama las columnas en Jerusalén. Entre ellos, por supuesto, Pedro. Finalmente dice que Pedro le da la mano en señal de comunión. Y con eso Pablo se siente confirmado, Pedro ha cumplido con su misión, con Pablo lo ha confirmado para su misión hacia los gentiles. Pero casi también renglón seguido, Pablo dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me le opuse a la cara, porque, o sea, ya no caminaba rectamente según la verdad del Evangelio. Lean todo el pasaje hasta 2.14, hasta 2.14. Estoy ahorita haciendo un resumen, por supuesto, por los límites de tiempo que tenemos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es interesante porque, o sea, se opone a la cara y dice que le dije a Cefas delante de todos, dice él en 2.14, viendo que no caminaba rectamente según la verdad del Evangelio. Yo diría, pero es imposible. ¿Cómo es que Pedro no va a caminar rectamente según la verdad del Evangelio si es Cefas? Bueno, es importante también la actitud de Pablo. No cuestiona la autoridad de Pedro. Es más, por eso lo corrige públicamente, por la gravedad del escándalo que da al apartarse de la verdad del Evangelio. Eso como fundamento bíblico de este tema. Podríamos recurrir a Santo Tomás de Aquino, que tiene una cuestión en la Suma, en la que trata sobre si es correcto corregir a los superiores. O sea, Santo Tomás es un dominico, tiene superiores en su vida religiosa, también por supuesto tiene superiores en la vida eclesiástica, pero él toma el ejemplo de Gálatas 2 para justificar que en efecto no solamente se puede, sino que a veces es una obligación moral hacerlo. Quisiera leer con ustedes, para nuestra audiencia también, este texto que es tan importante de la Suma. Digo que Santo Tomás pues, es el teólogo de referencia más seguro que la Iglesia recomienda en todos los temas, así que no estamos hablando tampoco de una opinión marginal ni insignificante. Reprender a la cara y en público, dice Santo Tomás, estamos hablando aquí de la Summa Theologiae, cuestión 33, respuestas a la segunda y tercera objeción. Responder a la cara y en público, como sucede en Gálatas 11, 2:11, rebasa la moderación de la corrección fraterna. Y San Pablo no habría reprendido de esa manera a San Pedro si no hubiera sido de alguna manera su igual en la defensa de la fe. Importante punto. En la defensa de la fe, en la responsabilidad por la misión, todos somos iguales. Recuerda una palabra de nuestro Señor. Ustedes tienen un maestro, los demás son hermanos. Por supuesto que la iglesia es jerárquica y Pedro tiene una misión de primer nivel, real, con poder real para confirmarnos en la fe. Pero ¿qué pasa si está haciendo lo contrario? En ese caso, somos iguales en la fe y tenemos, desde esa igualdad podemos corregirnos. Además, tenemos que corregirnos. O sea, Pedro no está libre de peligro, ni sus sucesores, de caer en mentalidades
de los hombres y no la de Dios. En ese caso, ¿qué hacemos? Si fuera una falta personal, podríamos corregirlo personalmente, si fuéramos sus iguales, ¿no? Pero si es una falta que afecta a la comunidad, en ese caso hay que tomar otras medidas, y eso es a lo que se refiere Santo Tomás. Más amonestar oculta y severamente puede hacerlo incluso quien no sea igual. O sea, yo no puedo, tal vez no soy igual, pero te puedo amonestar oculta y severamente. Por eso, escribiendo a los Colosenses 4:17, pide San Pablo reprender al superior en esos términos y habla de un tal Arquipo que cumpla con su ministerio. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en el caso de que amenazare un peligro para la fe, dice Santo Tomás, los superiores deberían ser reprendidos incluso públicamente por sus súbditos. Por eso San Pablo, siendo súbdito de San Pedro, le reprendió en público a causa del peligro inminente de escándalo en la fe. Y como dice la glosa de San Agustín, Pedro mismo dio a los mayores ejemplo de que en el caso de apartarse del camino recto, ya no caminaba según la verdad del Evangelio, no desdeñen verse corregidos hasta por los inferiores. Luego surge la pregunta, oye, pero no, al corregir a alguien no te estás creyendo mejor que él. No, eso es una falta, no es soberbia que tú pretendas corregir, que Pablo pretende corregir a Pedro no debe ser soberbia, o que alguien pretendiera corregir al Papa reinante no sería soberbia. Santo Tomás responde también esa pregunta. Creerse en todo lo mejor que su superior parece presuntuosa soberbia. Pensar, en cambio, que es mejor en algo no tiene nada de presunción, ya que en esta vida no hay nadie sin defecto. Pero hay que tener en cuenta también que quien amonesta con caridad a su superior, no por eso se considera mejor, sino que va en auxilio de quien está en un peligro tanto mayor cuanto más alto puesto ocupa, como enseña San Agustín. De esto el cardenal Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, saca la siguiente conclusión. Hace un exégesis de texto de Santo Tomás y concluye lo siguiente. ¿Cuándo es justificada incluso un deber la corrección también pública de un papa por parte de hermanos en el episcopado u otro subalterno, como en el caso de Gálatas 2? No cuando la opinión del papa discrepa con la opinión del subalterno, sino cuando una enseñanza de un papa discrepa con las enseñanzas de sus predecesores que enseñaban de acuerdo con una tradición ininterrumpida en la Iglesia. Es así que conocemos la verdad de la tradición, lo que se llama magisterio ordinario universal. Cuando se define la infalibilidad del Papa, se habla del magisterio extraordinario, de la definición ex cátedra, como la que el Papa ejerció cuando definió la Inmaculada Concepción de María o la Asunción al Cielo, una vez al siglo, básicamente esto, y el magisterio ordinario universal, que es la enseñanza constante de la Iglesia en temas de fe y moral, que tiene el mismo rango de certeza. Cuando se define la infalibilidad papal, se lo hace justamente con este tipo de indicación. La certeza con la que cuenta el creyente no se limita a pronunciamientos del magisterio extraordinario, definiciones dogmáticas conciliares, confirmadas por papas, o el magisterio ordinario extraordinario de las definiciones ex cátedra del romano pontífice, sino que también se extiende a lo que se llama magisterio ordinario universal. Es importante conocer ese término bien, porque se habla mucho de magisterio ordinario como si fuera la enseñanza constante de los papas, pero cuando se acuña este término, se acuña con 3 palabras: magisterio ordinario universal. O sea, la enseñanza constante de la Iglesia sobre un tema no puede ser cambiada por ninguna autoridad eclesiástica, ni por un concilio, ni por un papa.